Buenos días a todos, muchas gracias por asistir a la primera de nuestras charlas de Fujitsu Digital. Vamos a dejar 2 minutos de cortesía, mientras tanto les dejamos con una primera encuesta para que vayan dando su opinión. Se está terminando de conectar la gente, dejamos un minutito más para terminar de contestar al sondeo. Olá, muy buenos días. Muy bienvenidos a las charlas Fujitsu Digital. Yo me llamo Lenice Macedo y dirijo lo que es el recién consolidado grupo de soluciones digitales en Fujitsu España. Y hoy es un día muy especial porque empezamos una serie de charlas digitales donde vamos a contar vamos a compartir con vosotros cómo aplicamos las tecnologías emergentes que componen el offering de Fujitsu Digital para automatizar las operaciones de vuestro negocio y también de nuestras propias actividades en Fujitsu. Hoy empezaremos contando lo que es la automatización de procesos con robots de software, la famosa RPA. E os invitamos a que nos acompanhem em las próximas semanas, porque vamos estar falando de temas muito interessantes, como são os chatbots conversacionais, suas integrações com as soluções de inteligência artificial e RPA. Depois contaremos como solucionar problemas combinatórios complexos com Digital Annealer, que é a computação quântica simulada de Fujitsu, uma solução extremadamente interessante que vem a solucionar problemas que hasta agora não tinham solução. Em la quarta semana, veremos como añadir confiança a las transações aplicando la blockchain e avançaremos com as metodologias Agile aplicadas a projetos com tecnologias emergentes. Em Fujitsu, somos uma empresa, creio que todos conhecem a Fujitsu, somos uma empresa de las en el mundo que mais invierte em I+D. Isso o que hace es que tengamos um acesso muito rápido a las tecnologias mais emergentes e incluindo a tecnologias que todavía não estão disponíveis a las outras empresas.
tecnologías que han sido desarrolladas o por nuestros propios científicos o por otros partners. Y lo que vamos a hacer es contaros cómo las aplicamos para los beneficios de los negocios. Y hoy empezamos con la RPA. Disfruten de la sesión, está organizada para ocurrir en 45 minutos. Empezaremos con una explicación de lo que es RPA e como a RPA aporta benefícios a seu negócio. Em um segundo momento, hablaremos de casos de uso aplicados a los sectores mais importantes em Espanha. Temos uma quantidade muito interessante de oyentes conectados de diferentes sectores. Espero que os casos de uso sejam interessantes. E terminaremos a sessão com um ruedo de perguntas e respostas. Como passou em outros webinars, não hemos tenido tempo suficiente de contestar a todas as perguntas. Se isso passa, contactaremos a cada um de vosotros, depois por correio ou por teléfono, para contestar as perguntas. Agora vamos a la sessão aqui. Quem nos vai contar o que é a RPA? Temos a Alberto Sánchez Poveda, que é el responsable del grupo de RPA. Y a Juan Francisco Barrea, que es el jefe del grupo de automatización. Entonces os dejo con los expertos y disfruten de la sesión. Buenos días, soy Alberto Sánchez. Como ha dicho muy bien Enice, soy el responsable técnico de soluciones RPA. Para empezar, ¿qué es RPA? Es una herramienta que permite la automatización de procesos de la misma manera que lo hace una persona. De una persona a través de la interfaz de usuario. Entonces, RPA automatiza procesos en condiciones en las cuales las reglas son claras, las entradas son legibles y sobre todo cuando son volúmenes altos y las excepciones son escasas. Eso es el caso ideal, aunque se puede ampliar a otras situaciones más complejas, como veremos más adelante. Y entonces se puede usar en muchos casos. Lo que es integración de información, integrar múltiples fuentes de datos o modificar esos datos. Yo creo que la siguiente transparencia lo explica mejor. La RPA realiza tareas que normalmente son realizadas por humanos, con un mayor rendimiento, sin cometer errores. En todo momento puede funcionar dentro de la jornada laboral o fuera, 24/7. Permite la escalabilidad inmediata mediante la adición de más robots o virtual workers, como se suele decir. Y una cosa muy importante es que no requiere cambiar las aplicaciones. Es decir, si las puede manejar una persona, entonces RPA los puede manejar. Esa es la parte fundamental de RPA. Si pasamos a la siguiente transparencia, se puede ver que RPA cubre un hueco que existe en las aplicaciones tradicionales. Es decir, si en la parte izquierda de la gráfica se puede ver pues, situaciones en las cuales los procesos son procesos muy estables, con la misma estructura, que se ejecutan constantemente y que
absolutamente críticos para el negocio. Es decir, da lo mismo que tenga un alto coste porque es algo muy necesario. Es, por ejemplo, los sistemas ERP tipo SAP, o también CRM, es decir, las aplicaciones tradicionales de gestión empresarial. Luego, si nos vamos un poquito hacia la derecha de la gráfica, vemos otras aplicaciones como de gestión de procesos, como son los BPMs, o herramientas de gestión de incidencias tipo ServiceNow o Rama y Process es un BPM de Fujitsu. Entonces, esas aplicaciones tienen un límite que normalmente está relacionado con el hecho de que las anteriores tienen un coste muy alto, la implementación es muy larga, pueden ser incluso años en algunos casos, un ERP es muy fácil que se tarden años, o un BPM se pueden tardar muchos meses. Y luego hay situaciones en las que esas herramientas no funcionan porque no existe un mecanismo tradicional de integración como servicios web, ficheros, bases de datos, todo ese tipo de cosas. Porque por distintas razones, por las razones más variopintas, hay procesos que las hacen personas porque no hay una manera o tecnológica o económicamente viable para automatizar esos procesos. Ahí es donde entra RPA. Nosotros en Fujitsu RPA lo hacemos empleando herramientas de partners y trabajamos con las principales. Es decir, si se coge un gráfico de una consultora Gartner, Forrester, se ve que los que están en el pico son los que se ven ahí y son con los que nosotros trabajamos. La parte de automatización RPA pura tiene que ver con procesos en los cuales las decisiones están muy estructuradas, las entradas son legibles, no es lenguaje natural, no es escritura a mano. Luego, esos son los procesos que se automatizan con RPA puro, pero luego, a continuación y según va aumentando el nivel de madurez, llegamos a la parte de la derecha del todo de la gráfica, que es cuando ya entramos en temas de inteligencia artificial. Inteligencia artificial, hoy por hoy, tiene que ver con temas como lo que se llama la visión, la posibilidad de cuando de la aplicación solo se tiene una imagen, como puede ser una conexión Citrix, una OAuth Terminal Server, que no tienes la propia aplicación, sino una imagen de la aplicación. Es ser capaz de reconocer eso. Luego también temas como el reconocimiento de imágenes, es decir, un ejemplo muy claro, accidentes de tráfico, que sea capaz el robot de decir esto lo que se ha estrellado es una moto, un camión, un autobús o personas. Es decir, es un hombre, es una mujer, qué edad tiene. Y luego temas ya de proceso de lenguaje natural. Es decir, que lo que habla una persona sea capaz de convertirlo en un texto que luego se pueda procesar con un robot. O también temas como detectar la emocionalidad de la persona, si está preocupada, si está enfadada o si está contenta. Ese tipo de cosas son las que se suelen tratar con inteligencia artificial. En el dibujo pues está la herramienta de inteligencia artificial de Fujitsu, aunque nosotros trabajamos también con las herramientas de otros partners como las de Microsoft o la de Google, es decir, nosotros trabajamos tanto con las herramientas nuestras como la de nuestros partners. Luego, si pasamos a la siguiente transparencia, es un poco abundar en cómo es el hueco que cubre RPA. Es decir, cuándo sí tiene sentido usarlo. Es decir,
Normalmente se usa cuando hay procesos que se están haciendo a mano que tienen una frecuencia alta o que resultan muy pesados porque hay temas regulatorios que obligan a tener un registro perfecto de ello. Que al ser manuales dan lugar a muchos errores, que hay que dedicar mucho tiempo de las personas y que ese tiempo es tiempo malgastado porque podrían estarse usando para otras tareas más creativas. Luego también tiene que ver con una situación que ocurre mucho, y es que en situaciones de transición puede ocurrir que en la empresa haya pues dos herramientas redundantes. Dos RP porque hay una transición, ha habido una fusión, resulta que hay la que es del país y luego la que es de la corporación, y dentro de esta transacción hay necesidades temporales, y luego hay situaciones en las cuales son procesos que no es conveniente ejecutar dentro de la jornada laboral y hay que hacerlas por la noche o en festivos. Esas son situaciones en las que tiene sentido aplicar una RPA porque además es algo que se necesita hacer rápido y las soluciones tradicionales se tarda más y las soluciones ad hoc no tienen el control que da una RPA. Si pasamos a la siguiente transparencia, esto es las mejores prácticas que nosotros aplicamos en Fujitsu. A la hora de automatizar procesos hay que tener en cuenta que los que saben de los procesos son los implicados, son los que están realizando esos procesos. Con lo cual hay que implicar desde un principio a todos los que están involucrados en los procesos, tanto a nivel de negocio como también a nivel de IT. Normalmente RPA se suele entrar a nivel de negocio, pero hay que también implicar a IT desde el principio porque si implementarlo es rápido y cómodo, pero luego cuando ya el número de procesos es elevado, hace falta gestionarlo, hace falta una gobernanza igual que con otros servicios de la empresa. También incorporarlo dentro de toda la gestión del cambio. Entonces, normalmente es un poco como la fiebre del oro. Cuando llegas al río, al principio las pepitas están que te agachas y las coges. Pero una vez ya has automatizado los procesos más claros y que dan un retorno más evidente, luego hay que seguir con los demás. Y eso, a medida que aumenta la complejidad, ahí es donde está realmente el valor y donde la mayor parte de los proyectos RPA es donde se encuentran la mayor dificultad. Es decir, el crecimiento es lo más crítico a la hora de evolucionar un proyecto RPA. En la siguiente transparencia abundamos en este detalle, que llamamos el reto del escalado. En un proyecto RPA, aparte de los recursos de los proveedores, es muy importante involucrar a la gente, al cliente. Ahí sí es muy importante el generar un equipo conjunto, el cual se encargue de lo que es el viaje de automatización. Y entonces la digitalización dentro de lo que es el viaje de digitalización, RPA es una herramienta que ayuda mucho y complementa otras tecnologías. Y ese modelo de colaboración es el que se ve en la siguiente transparencia que estamos presentando ahora mismo, que es una asociación colaborativa. La idea es que haya una factoría para todos esos procesos. A medida que van aumentando
de complejidad. Primero se van haciendo los que son más sencillos, que dan un retorno más claro. Aquí se suele aplicar la regla del 5, es decir, los procesos que se manejan menos de 5 aplicaciones, menos de 5 decisiones importantes, menos de 500 clics, que tengan las entradas legibles, todo eso. Pero a continuación hay que seguir con todos los demás. Entonces eso hay que llevarlo con lo que se suele llamar un centro de operación robótica, que es algo que se monta como parte del grupo de gestión. Y luego está el tema de la formación, porque la RPA es una tecnología que tiene mucha demanda y entonces los recursos con la formación adecuada son muy demandados. Entonces es muy interesante el poder formar recursos adicionales, tanto de nosotros los partners como del cliente. En cuanto a capacidades, nosotros en Fujitsu tenemos nuestro propio centro de excelencia, el cual pues en todos los países en los que trabajamos pues tenemos una serie de compañeros formados en las distintas tecnologías. Como decíamos, trabajamos con las principales, las 3 fundamentales, que son las Blueprints, UiPath, Automation Anywhere, pero hemos trabajado en proyectos en otras tecnologías, con otros partners que dan soluciones más específicas en casos concretos. Uno de los aspectos fundamentales que consideramos a la hora de abordar un proyecto RPA es plantear una arquitectura que nos permita conseguir todo lo anterior. Normalmente los robots conviene que estén cerca de las aplicaciones con las que interaccionan, porque los temas de latencia pueden influir mucho en el rendimiento de los robots. Pero al mismo tiempo consideramos fundamental el hecho de que se pueda gobernar a esos robots, controlarlos, tanto de forma local como de forma remota. Por eso esa arquitectura incluye unos robots cerca de las aplicaciones, que pueden ser tanto robots, lo que se llaman atendidos, que hacen todo el proceso, al revés, atendidos que complementan a una persona y la ayudan, como los desatendidos o back office que implementan procesos de negocio completamente y que están cerca de las aplicaciones. Y luego una herramienta que dependiendo de la herramienta del fabricante, se llama de distintas maneras: gestor de automatización, se llama controlador, que lo que hace es gestionar a los robots, coordinarlos y luego realizar todos los temas de analítica, de monitorización, de alarmas, que esté accesible tanto dentro como fuera, que es el orquestador, es decir, robots on-premise, orquestador en nube. Y allí en la transparencia se ve todas las funcionalidades que realiza ese orquestador. Luego, por supuesto, el modelo de gobierno del grupo que se encarga de lo que es el centro de excelencia, lo que es la prestación del servicio, tiene que ser un grupo conjunto y que esté dentro de la gestión de cambios del resto de aplicaciones, de las aplicaciones que se han automatizado. Y realmente hemos completado la parte de qué es RPA.
ya en este momento pasaríamos a lo que son los casos de uso. Sí, aquí, pues bueno, son algunos ejemplos. Hay muchísimos ejemplos de casos que se automatizan con RPA. Temas de generación de informes, de cumplimiento de normativas, análisis de datos y luego, en general, todo tipo de automatizaciones. Vamos a continuación, hay casos concretos. Los casos están agrupados en varios grupos, es decir, temas de negocio, temas de IT y luego ya temas más estratégicos. Entonces, las de negocio son temas de back office, de administración, de distintos sectores, luego temas de front office para temas, por ejemplo, de service desk, de soporte, que son casos muy buenos para automatizar con RPA, o temas de legacy, de aplicaciones que siguen siendo necesarias, pero que no hay otra manera de automatizarlas. Y luego ya todos los temas de soporte de IT, de datos y tal. Yo creo que lo mejor es ir a los casos concretos que os contará el compañero Juanfran. Hola, muy buenas tardes. Soy Juanfran Guerrero y mi objetivo es aterrizar un poco toda la información que nos ha estado proporcionando Alberto en unos casos de uso que hemos realizado en clientes. Vamos a intentar que sean casos de uso de distintas industrias y distintas aplicaciones, para que tengáis una idea más clara de dónde se puede aplicar RPA. Por supuesto, puede haber muchas más aplicaciones de las que vamos a comentar, pero la idea es que os llevéis una percepción más clara de cómo sería. Vamos a empezar con un caso de uso en un cliente que es Altamira. En Altamira es una prestadora de servicios de la Sareb. La Sareb es una gestora de todos los inmuebles tóxicos que se produjeron durante la crisis, y lo que hace es generar tiene una serie de activos inmobiliarios que tiene que gestionar, y esa gestión la realizan una serie de empresas, entre ellas Altamira. En ese sistema se genera un montón de incidencias de negocio, que están agrupadas en dos grupos principalmente. Un primer grupo van a ser todas las incidencias relativas a nuevas oportunidades. Cuando se lanza una campaña por televisión o por medio de comunicación, pues hay una serie de clientes que quieren visitar un inmueble para ver si van a comprarlo. Toda esa información se da de alta en Sareb, en un ServiceNow, y Altamira lo que tiene es otro sistema de gestión que está basado en CEA. Son dos sistemas distintos que no se hablan, y en una primera instancia lo que intentaron hacer fue una aproximación más tradicional de hacer que los dos sistemas se hablaran y compartieran la información. Pero esta aproximación le llevaron un tiempo, estuvieron como unos 6 meses desarrollándola, y no llegó nunca a funcionarles. El problema que tenían es que tienen unos grandes picos de trabajo. Entonces había unas personas que se dedicaban a copiar información de ServiceNow a Oracle CA. Después había una serie de agentes que atendían a ese tipo de incidencias, y cuando la incidencia se resolvía en el sistema, se daba de alta en el sistema de Altamira y se iniciaba el proceso inverso de volver a volcar la información a Sareb. Este proceso con muchas personas no daban abasto, incumplían SLAs, y entonces decidieron aproximarse a una automatización mediante RPA. Después tenían otro grupo de incidencias que eran incidencias más del tipo incidencias del día a día, pues una junta de vecinos, había una gotera en algún sitio, se habían colado algunos ocupas, había habido un robo, cambio de llave de la cancela, todo ese tipo de incidencias
que también se estaba manejando a través de ServiceNow. Entonces, lo que hicimos fue crear un robot que lo que hacía era automatizar todo este proceso, de manera que cada una de las incidencias que se incluía en Sareb se copiaba automáticamente a los sistemas de Altamira, y una vez que eran tratadas por Altamira, realizaban el camino inverso. Siguiente slide, por favor. He pasado dos. Vale. El segundo caso de uso es una cadena de supermercados. A ver, perdón. Sí, es una cadena de supermercados que lo que hacía era proporcionar a sus clientes unas tarjetas de crédito. Entonces, el proceso original tomaba mucho tiempo en realizarse, tardaba como 2 horas de media en realizarse, porque tenía que interactuar con muchos sistemas, ¿vale? Entonces, había que interactuar con el mainframe, había que interactuar con el sistema de riesgo para evaluar el riesgo de darle a la persona o no esa petición, había que darlo de alta en el ERP de la empresa y demás. Entonces, desde que se producía la petición hasta que el cliente tenía la tarjeta, pues se tomaba de media unas 2 horas por petición. Entonces, lo que hicimos en Fujitsu fue automatizar esto mediante RPA, de manera que toda esa labor se realizara mediante un robot atendido. Como ha comentado Alberto al principio, hay 2 tipos de robots, los atendidos y los desatendidos. Los atendidos lo que están haciendo es ayudar a la persona a realizar toda esta labor. Entonces pasaron de 2 horas de tiempo por cada petición a tenerlo listo en unos 10 minutos, con lo cual el ahorro en tiempo y en costes financieros pues aumentó muchísimo. Vale. El siguiente caso de uso es el de una fábrica. Una fábrica que lo que tenía era un problema con el sistema de gestión de todos los proveedores que disponía. Por un lado, tenía un ServiceNow donde se iban dando de alta las peticiones de inclusión de nuevos proveedores a sus sistemas, y eso tradicionalmente se venía haciendo de manera manual, iba introduciendo los datos que estaban en ServiceNow, lo iban volcando a SAP. El problema es que había una serie de lógica de negocio que estaba ahí implícita, que tardaban un tiempo en hacerla, y además tenían problemas de errores humanos donde se duplicaba la información. Entonces, mediante el uso de RPA, lo que conseguimos fue que todo este proceso se ejecutara más eficientemente, porque implícitamente dentro del robot pusimos todas las reglas de validación de cada uno de los proveedores. Pues, por ejemplo, el tipo de cuenta que tenían, el tipo de impuestos que se le deberían aplicar y demás. Consiguiendo, además, evitar la aparición de duplicados e información errónea en SAP. El siguiente caso de uso que tenemos es en el sector de la sanidad, que lo que tenemos es un hospital que tiene 2 procesos que no están conectados entre sí. 2 sistemas que no están conectados entre sí. Uno de ellos es el de las enfermeras que tenían que prescribir, tenían que darle a cada uno de los pacientes una dosis concreta de un medicamento, y por otro lado había otro sistema donde se indicaba a farmacia las peticiones de medicamentos que se tenían que realizar. Lo que ocurría antes es que la persona tenía que interactuar con 2 sistemas cada vez que tenían que se prescribía un nuevo medicamento a un cliente,
uno para decirle la dosis que se tenía que poner y otro para la llamada farmacia. Mediante RPA lo que hemos hecho es que el robot controla todo el proceso de manera única, de manera que con una sola orden estamos interactuando con los dos sistemas que no estaban preparados para hablar entre sí. Vale. El siguiente caso de uso es en el sector público. En este caso se trata de un ayuntamiento y lo que querían era mejorar la percepción de los ciudadanos, de cómo interactuaban con la administración. Lo que se hizo fue se hizo un workshop donde se vieron una serie de áreas de procesos donde se podrían mejorar. En el proceso se identificaron una serie de procesos que se podían mejorar y se estimó que se podían ahorrar unas 3.000 horas al año. Y hemos empezado por uno de los procesos de los que considerábamos más maduros, que ahorraba unas 200 horas al año. Concretamente, el proceso era para la petición de permisos de obras. Vale. Y por último, tenemos un caso de uso en el sector financiero. Tenemos una entidad financiera con 400.000 clientes centrados en el ahorro y la inversión. Y lo que tenían era un proceso que primero interactuaban con el mainframe. Del mainframe sacaban una serie de datos que volcaban a una hoja Excel con un tratamiento muy complejo de dichas hojas Excel para realizar una serie de scoring y demás. Ese proceso, además, al ser manual, tenía muchos errores humanos y además invertía mucho tiempo en estar ejecutándolo continuamente. Lo que hicimos en este caso fue crear un robot atendido que lo que hacía era ayudar a la persona que estaba en la entidad financiera a ejecutar el proceso de una manera mucho más rápida y sin cometer ningún tipo de errores. Con lo cual, de unos 20 minutos de media que se tardaba originalmente, han pasado a ejecutar dicho proceso en unos solo 2 minutos. Y creo que con esto terminamos los casos de uso. Pasamos a las preguntas. Muchas gracias a los dos ponentes. Antes de comenzar con la ronda de preguntas y respuestas, vamos a proceder con la última encuesta que tenemos para todos los asistentes. Pueden elegir la opción que se adecue más a su situación. También recordarles que pueden escribir cualquier duda o pregunta que tengan acerca de las ponencias a través de la sección preguntas de la herramienta. Tenemos una primera pregunta. En mi empresa estamos buscando la mejor manera de empezar a implementar RPA. ¿Qué abordaje nos aconseja Fujitsu? Yo diría que la mejor manera es buscar la mejor forma de aportar beneficio al negocio. Para eso, sugerimos que las empresas participen, por ejemplo, en los workshops que organizamos, donde hablamos en detalle de lo que es la tecnología, compartimos casos de uso específicos al sector ou a la actividad que tengáis y al final podemos generar y priorizar, de acuerdo con el beneficio real que aporta al negocio, los primeros casos de uso. Es importante pensar siempre que es una tecnología ya madura y que el beneficio está claro, así que el punto clave aquí es elegir el mejor proceso. La siguiente. Muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta. ¿Cuál es el mejor fabricante? Esta la puedo responder yo.
Realmente los con los que trabajamos fundamentalmente son los tres grandes y los tres grandes son realmente buenos. Ahora mismo el, el que con el que más trabajamos es con UiPath, que también de hecho si se ve en las gráficas de las consultoras es el que está en la cúspide, pero también los otros dos son muy buenos. Normalmente en Europa los que más se usan son UiPath y Blueprints. Automation Anywhere tiene más implementación en Estados Unidos y Canadá. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Algún framework de software libre? Sí, hay alguno en el mercado, pero aquí como en todos los softwares libres que han existido, que van a existir, hay que ser muy bien medido el proceso, porque el retorno, porque tener acceso a un software libre no significa que vas a tener los mejores beneficios. Los softwares que não são livres têm um claro processo de evolução. Estão agora, por exemplo, integrando todo o que são os módulos de inteligência artificial. Tienen unos servicios de integración con distintas plataformas importantes en el mercado como SAP o como el correo, o plataformas que son comúnmente usadas, y que al final trabajar con un software libre puede resultar bastante menos interessante que trabalhar com uma das grandes plataformas que temos. Pero sim, las hay. Se buscamos em Google, encontraremos uma ou duas que estão aí para jogar. Pero não la recomendaríamos para automatizar vuestros processos de negocio. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Cómo puedo trabajar con Fujitsu en RPA? Contesto de outra vez. Fujitsu tem um serviço end-to-end em RPA. Isso quer dizer que não fabricamos os robots de software, pero trabalhamos com todas as melhores companhias de software no mercado. Podemos trabalhar com nossos clientes em identificar os melhores processos, desenvolver os primeiros pilotos. Aqui já não hablamos de pruebas de conceito, porque, como se ha dicho tanto por Alberto quanto por Juanfran, a tecnologia já está madura, já funciona, está evolucionando muito rapidamente hacia a inteligência artificial. Podemos fazer os primeiros pilotos, podemos começar com pequenas instalações, os incentivamos a começar com projetos pequenos e crescer a partir de los projetos pequenos, não começar com muitos projetos a la vez, porque, como bem explicou Alberto, todo que inclui a RPA não cambia a infraestrutura tecnológica da empresa, pero automatiza processos. Isso quer dizer que inclui grande nível de transparência de los processos. Empezar com muitos processos a la vez pode criar cuello de botella e pode dar uma falsa impressão de que é complicado trabalhar com RPA. E não é complicado trabalhar com RPA. Também podemos evolucionar com nossos clientes, passar a atender as granjas de robots e integrar com as tecnologias emergentes que considerais e que usais em vossa empresa. Por exemplo, integrar algum processo em blockchain ou chatbots, passar a um nível seguinte de automatização, que é implementar os chatbots conversacionais. Bien, Daniel, em resumen, com Fujitsu puedes trabalhar desde a ideação de como implementar el RPA hasta la monitorización y todo el seguimiento del servicio. Muchas gracias. Por último, tenemos una última pregunta. ¿Qué es más importante a la hora de empezar? Esta la respondo yo también. A la hora de empezar, lo ideal es identificar cuáles son los procesos más que dan un retorno mayor, lo que llaman la fruta madura. Normalmente una manera de empezar es con un workshop. Como creo que esto ya lo había comentado, quienes conocen los procesos son los que trabajan con esos procesos, con lo cual
un workshop en la cual los que tienen ese conocimiento indican cuáles son los procesos y luego se clasifican según una serie de criterios, y entonces a partir de eso se puede saber cuáles son los procesos que van a dar un retorno mayor y más rápido. Los criterios suelen ser pues que sean manuales, que sean repetitivos, que estén basados en reglas, que las entradas sean legibles electrónicamente, que el nivel de excepciones sea pequeño. Entonces todo eso se les da una nota. Y entonces del conjunto de procesos se ve cuáles tienen mayor nota. Y esa yo creo que es la manera perfecta de empezar. Muchísimas gracias, Alberto y Juanfra, y al equipo de marketing que nos da soporte. Quiero agradeceros porque llegamos aquí a los 45 minutos y tenemos a muchísima gente conectada y un exitazo la charla Fujitsu Digital porque habéis estado con nosotros desde el comienzo hasta el final de la encuesta. Muchas gracias. Os animo a, cuando recibáis la invitación, a apuntaros a las próximas, que seguiremos contando como mejorar vuestros procesos. Tenemos aquí el resultado de la encuesta, que el objetivo es desarrollar el talento RPA dentro de la empresa. Eso es muy importante, como explicó Alberto, y después contó Juanfran en sus casos. La RPA toca el proceso, la operación del negocio, y la gente que trabaja con ello debe conocer para saber identificar nuevos procesos y para mantenerlos vivos. Mejorar el cálculo de retorno e identificación del beneficio, clave. La era de jugar con la innovación ha pasado hace mucho. Aquí estamos para proporcionar mejores rendimientos al negocio y mejorar el proceso de descubrimiento, pues podéis contar con Fujitsu para los tres. Una vez más, os agradezco mucho la presencia y espero tenerlos conectados a las próximas charlas Fujitsu Digital. Muy buenas tardes y hasta luego.